Hemos venido hablando acerca de las dudas y si usted recuerda, estamos en Judas versículo 22 donde dice: a algunos que dudan, convencedlos. Pues bien, quisiera que nos hiciéramos una pregunta en estos momentos, y la pregunta es: ¿cómo convencer a los que dudan? Porque ahí lo que tenemos es el mandamiento. Ahí no se nos está diciendo cómo hacer, y posiblemente allá cada uno de nosotros esté pensando, y algunos puede que tengan idea y digan: yo lo he hecho ya, hermano. Yo, cuando se me presentó esta oportunidad con alguien, un hermanito, una persona del mundo, Dios me permitió convencerle de esta o aquella forma. Pero puede que hayan algunos que estén pensando: bueno, de verdad, ¿cómo poder convencer a una persona que duda? ¿Cómo poder nosotros llegar a ese corazón que tiene incertidumbre, que tiene incredulidad, que se resiste, como lo meditábamos el día domingo, que se resiste a creer en la verdad? Bueno, no olvidemos que ese pasaje de Judas versículo 22 fue escrito no ayer, ni la semana pasada, ni cuando comenzó ahorita la cuarentena. Ese pasaje fue escrito hace casi 2000 años. Y se cree que Judas, bueno, fue uno de los hermanos del Señor que por un tiempo no creyó. Y es curioso porque Judas, si era el hermano del Señor, hermano de Jacobo, quien escribió la carta a Santiago, en la palabra nos enseñan los evangelios que ni aún su familia creían en Jesús. Y después este hombre, junto con su hermano y sus familiares, se convirtieron al Señor. No por ser hermanos o medios hermanos de Jesús eran salvos. Si ellos no creían en el Evangelio, si ellos no aceptaban la salvación que Cristo ofrecía, ninguno de ellos se hubiese salvado. Así que lo que nos enseña la palabra es que este hombre pasó por un proceso de incredulidad a ser un hombre creyente, de ser un hombre lleno de dudas a ser un hombre lleno de convicciones en su vida. Y por eso es que él puede escribirle a los hermanos y les dice: miren, hermanos, a algunos que dudan, convencedlos. Ahora, si nos vamos a la época, nos vamos a encontrar, hermanos, con que en la época apostólica estaban los milagros como señales de parte de Dios para convencer a las personas que dudaban. Y es por eso que en 1 capítulo 1, versículo 22, 1 Corintios 1:22, dice la palabra del Señor: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Hoy no vamos a tocar lo de los griegos, vamos a tocar esa otra parte. Los judíos piden señales. ¿Para qué pedían ellos señales? ¿A qué tipo de señales se referían? Bueno, a las señales a las que se refiere eran los milagros. ¿Qué es un milagro? Porque es que necesitamos ir definiendo las palabras para que podamos tener claridad acerca de lo que significaba un milagro. Porque hoy en día se le llama milagro cuando a alguien no se le visita durante algún tiempo. Y no sé si a usted le ha pasado que usted deja de visitar a alguien y cuando usted va dice: ¡ay, qué milagro! ¿Sí o no? O cuando usted deja de llamar a alguien y después de un mes, 2 meses, no porque usted no quería llamarla, sino porque usted también tiene sus propios quehaceres, sus propias responsabilidades, sus propias dificultades. Entonces usted llama a la persona y dice: ¡qué milagro que me llamaste, te acordaste de mí! Bueno, nosotros a veces utilizamos la palabra milagro para aplicársela a muchas cosas que realmente no es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Entonces, ¿qué es un milagro? Bueno, la definición de milagro en términos sencillos es un hecho sobrenatural realizado por Dios. Eso es un milagro. Un hecho sobrenatural realizado por Dios que el hombre no había podido hacer o no puede hacer en sus propios medios. ¿Ya? Eso es un milagro. Entonces, cuando nosotros nos vamos a las Escrituras y vemos que los judíos pedían señales, los judíos pedían eran milagros, es decir, muéstranos algo que ningún ser humano puede hacer por sus propios medios. Muéstranos una señal que confirme que realmente lo que tú estás diciendo o lo que nos estás enseñando es de parte de Dios. Entonces, en ese contexto, era de cierta forma, escúchenme las palabras, de cierta forma era fácil convencer a una persona porque existían los milagros. Y no era porque los judíos los pidieran, era que Dios le había dicho al pueblo de Israel que Él iba a confirmar su palabra, iba a confirmar su voluntad
e iba a confirmar a sus siervos por medio de los milagros o por medio de las señales. Vamos un momentico a Éxodo, capítulo 4, y nos encontramos nosotros con la historia de el libertador, o más bien, quien fue usado como libertador del pueblo de Israel, es Moisés. Éxodo, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al 9. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tú tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Escuche lo que Dios mismo estaba mostrándole a Moisés. Dios sabía que su pueblo era incrédulo. Dios sabía que los judíos no eran personas fáciles de convencer. Bueno, qué bueno que todos nosotros fuésemos así, que no seamos fáciles de convencer, porque en un sentido positivo eso es bueno, en un sentido negativo está mal, que cualquier cosa nos convenza, como dice la carta a los Efesios, que no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina. Pero en el caso de los judíos, ellos habían crecido, se habían formado como nación con esa idea, con esa mentalidad. Cuando Dios nos quiere mostrar algo, Él nos va a dar señales, Él va a hacer milagros. Y de esa misma manera también Él confirmaba a sus siervos. Por eso es que la palabra de Dios dice, si el profeta anunciar y no se cumpliera eso que anuncia, falso es, lo apedrearás. Y decía un predicador, si eso estuviera vigente, créanme, que muchos de los que salen por programas de televisión, por canales, por emisoras, y que tienen grandes iglesias, ya estarían muertos. Si se cumpliera eso que Dios le había dicho al pueblo de Israel para estos días. Pero el punto es que los judíos no eran personas fáciles de convencer. Ellos estaban acostumbrados a ver milagros, y de cierta forma, no sé hasta dónde se parezca a muchas personas que usted y yo conocemos, o que nosotros pasamos por ese tiempo, en donde queríamos ir a lugares donde se vieran milagros, donde se vieran señales para creer, y donde nos dijeran, mire, allí yo vi un milagro X, ahí íbamos, corriendo. Eso nos convencía, eso nos llamaba la atención. Bueno, estamos en esos mismos tiempos, hermanos. Estamos en los tiempos donde las personas están detrás de los milagros. Estamos en los tiempos donde las personas quieren escuchar cosas nuevas, donde las personas quieren ver cómo las personas se sanan, cómo las personas que están enfermas salen declarando que el poder de Dios se ha manifestado en ellas, que el poder de Dios se ha hecho patente en ellas y que ya no tienen esos problemas que antes tenían. Entonces, los judíos, si lo llevamos a nuestro contexto, posiblemente todavía hay judíos, no de linaje, sino de pensamiento. Y en las iglesias del Señor también tenemos ese tipo de personas. Personas que siempre tienen incertidumbres, dudas, que no están dispuestos a creer simplemente por lo que usted y yo les decimos o les estimulamos a creer. Ahora, aquí los judíos están manifestando, como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 22, que los judíos piden señales.
Escuchen, no era solamente que los judíos esperaban ver señales, sino que los judíos pedían señales. Es decir, ellos esperaban que cuando alguien viniera diciendo que era un siervo de Dios, esa persona tenía que hacer un milagro. Si no, no se iban a convencer. Y mire que cuando vino Jesús, a Jesús le pidieron milagros, a Jesús le pidieron señales. Eso lo podemos ver nosotros en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, donde Jesús tuvo un encuentro con los saduceos. Y ellos, acostumbrados a ver señales antes de creer, entonces le dicen a Jesús, bueno, queremos ver algo. Lucas capítulo 11, versículo 4, versículo 14 al versículo 16. Lucas 11, 14 al 16 dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, escuche, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Mire lo que pasó en ese encuentro que tuvieron ellos con Jesús. Jesús estaba haciendo ¿qué? Echando fuera demonios. Bueno, parece ser que los judíos ya no veían eso como un milagro. Ya lo veían como algo natural y no sé hasta qué punto eso se había convertido en una práctica dentro de la cultura judía, dentro de la religión judía, que cuando ellos acusan a Jesús de esto, Jesús les dice, bueno, si yo echo los demonios por medio de Belcebú, ¿por quiénes los echan vuestros hijos? Parece que ellos estaban acostumbrados a hacer esos exorcismos como los vemos hoy en día, que algunos se atribuyen el poder de sacar demonios, de liberar a personas poseídas. Entonces, porque ellos acaban de ver un milagro, y ante ese milagro ellos no creen. Ellos no dijeron, no, con esto estamos convencidos, no. Ellos le dicen, bueno, si eres tú un profeta, si vienes de parte de Dios, si eres el Hijo de Dios, si lo que tú estás haciendo es el poder de Dios, entonces muéstranos señal del cielo. Es decir, no eran personas fáciles de convencer. ¿Usted recuerda en Éxodo capítulo 4? Él les dice, mira, tira la vara, se va a convertir en serpiente, ahí te van a creer. No, pero yo sé, dice Dios, que ellos no te van a creer. Te voy a dar otra señal, y le muestra la segunda señal. Pero posiblemente no te crean por esa señal, te voy a dar otra. Y es que cogiera agua, la sacara del río y la echara en tierra y se convertiría en sangre. Es decir, los judíos no eran personas que por algo que veían a primera impresión creían. Se parece mucho a nosotros. A veces nosotros, hermanos, escuchamos una enseñanza, escuchamos un tema, Dios nos está mostrando con argumentos suficientes para nosotros convencernos. Nosotros decimos, no, pero hermano, yo voy a investigar en el griego, o en el hebreo, o el arameo, me voy a ir al latín, voy a ver si ese es un texto expurio, voy a ver si de pronto fue un añadido, voy a ver si fue un error de impresión, o si se cometió se añadió en la traducción. Recordemos que nosotros no tenemos textos originales de las Escrituras. Nosotros tenemos copias de las Escrituras, pero son fidedignas. Un investigador decía que tenemos 5.346 manuscritos que confirman que lo que está allí escrito es verdad. Ahora, que hay hombres que le han añadido y le han quitado y hay versiones que han hecho eso, no lo vamos a discutir. Pero lo que está escrito y en las diferentes versiones que tenemos es suficiente. El problema entonces no está tanto en lo que se expone de la palabra, el problema está aquí. El problema no estaba en los milagros que hacía Jesús, porque Jesús acaba de hacer un milagro, echar fuera un demonio. El problema estaba en el corazón de ellos que no creían. El problema no estaba en que Moisés convirtiera una vara en una serpiente. El problema era que los judíos eran duros para convencerse. Así estamos muchos de nosotros en las iglesias, hermanos. Vamos, asistimos, estamos allí durante un tiempo y algunos después se marchan, se van, uno habla con ellos y dice, es que la verdad hay cosas que yo no creo, hay cosas que yo no comparto, la verdad yo estuve allí, me parecía bueno porque pues yo comparto que la mujer no predique en el púlpito.
No que la mujer no pueda predicar, porque está llamada también a predicar el evangelio, a ser maestra del bien, pero yo comparto que la mujer no se enseñoree de la iglesia, yo comparto que no se pidan diezmos, yo estoy de acuerdo, hermano, con que los ancianos tienen que tener ciertas cualidades, yo estoy de acuerdo con esto, con lo otro, pero hay cosas, hermanos, con las que no estoy de acuerdo, y por eso más bien me volví a la religión tradicional o volví a la iglesia donde yo asistía antes. Hay personas difíciles de convencer. Y Judas, sabiendo todo ese contexto, es que escribe y dice, a algunos que dudan, convencedlos. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos convencer a alguien que tiene dudas? ¿Cómo lo convencería usted? Hágase el ejercicio un momento. ¿Cómo convenzo yo a alguien que tiene dudas? ¿Cómo hago para que esa persona pase de ser incrédula a creyente, como le dijo Jesús a Tomás? Ya no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cómo se puede lograr esa transformación? Y es curioso porque cuando Jesús hace ese milagro de echar fuera un demonio, los judíos le dicen, danos señal del cielo. ¿Qué significaba una señal del cielo, hermanos? Bueno, si ustedes recuerdan en Primera de Reyes 19, capítulo 19, 36 al 39, usted conoce la historia, es Elías y los profetas de Baal. Dice la escritura que se hizo como una especie de reto. Bueno, si ustedes dicen que Baal es el Dios, vamos entonces a ver que Baal confirme que Él es el Dios. Pero si otros creen que Jehová es Dios, entonces vamos a pedirle a Dios que confirme que Él es Jehová Dios y que solamente a Él lo vamos a adorar. Entonces se hace estas cosas y los profetas de Baal estuvieron llamando a Baal, llamándolo durante horas y Baal no le respondió. Luego Elías se pone de rodillas, clama a Dios y le dice, Señor, responde, manifiéstate para que esta gente crea. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, él puso el holocausto y luego hizo que regaran todo el holocausto con agua, hizo zanjas, hizo derramar abundante agua en esas zanjas y después dijo, Señor, derrama tú tu poder para que estas personas crean. ¿Qué hizo Dios? Hizo llover fuego del cielo. La palabra dice, Elías hizo llover. No, Elías no. Elías no tenía ningún poder. Si Elías hubiese tenido el poder, no le hubiera orado a Dios. Y eso nosotros debemos tener claro. A veces nosotros pensamos que son las personas que tienen poder. No, es Dios. Hay personas que se van detrás como borregos de los aparentes pastores, como si en ellos estuviera el poder. No, el poder viene de Dios, hermanos. Y Dios puede utilizar lo que Él desee para manifestar su poder. Como nos recordaba en estos días un hermano, Dios utilizó en una ocasión a una burra. Así que no es el hombre quien tiene el poder, es Dios. Entonces Elías ora y el poder de Dios se derrama sobre ese holocausto, se consume el holocausto, se consume la leña, se consume el agua y hasta las piedras se secaron. Es decir, ni siquiera quedó un rastro de humedad. Entonces, los judíos estaban acostumbrados a ver esas señales del cielo. Y lo que le estás diciendo a Jesús es, si tú eres profeta y vienes de parte de Dios, haz lo mismo que Elías. Muéstranos una señal del cielo. Hermanos, hoy las personas están esperando señales del cielo. Y hay un auge por estudiar libros proféticos, apocalípticos, para ver si estamos en los últimos tiempos. Hermanos, la era cristiana son los últimos tiempos. ¿Cuándo comenzó la era cristiana? Hace 2000 años. Esos son los últimos tiempos. Nosotros, hermanos, no podemos encerrarnos en esto de querer averiguar qué día, cuándo, a qué hora, cómo, por qué, paso a paso, hermanos, porque nosotros desconocemos la historia. Hay cosas que han pasado, valga la redundancia, en el pasado, que usted y yo no fuimos testigos presentes de ellos. No nos dimos cuenta de lo que estaba pasando y muchas personas cuando estaban viviendo esas situaciones también creían que eran los últimos tiempos. Hermanos, a veces nosotros queremos respuestas a estas cosas para convencernos. A veces le pedimos, Señor, muéstranos señal del cielo. Hermanos, no hagamos eso. No pensemos que para ser convencidos necesitamos una señal del cielo. Entonces, si no es así, hermanos, entonces viene la pregunta, ¿cómo entonces podemos convencer a alguien si ya usted y yo no tenemos el poder para hacer milagros? O por lo menos yo no tengo ese poder para hacer milagros.
Ya no sé si alguno de los que nos está viendo se atribuye a ese poder y diga, hermano, qué pena, yo sí tengo ese poder para hacer milagros, pero yo no lo tengo. Entonces, ¿cómo podemos convencer nosotros a aquellos que dudan dentro de las congregaciones? Porque la carta de Judas fue escrita para una iglesia local. ¿Cómo poder convencer a los miembros de las iglesias del Señor que dudan? ¿Cómo nosotros poder llegar a esos corazones para que pasen de ser simplemente creyentes simpatizantes a creyentes convertidos? Porque hay creyentes simpatizantes, es decir, hay personas que dicen creer y el hecho de decir creer no quiere decir que estén convertidos. ¿Cómo puede una persona que profesa creer ser convertida de verdad? Bueno, voy a dejarlo con la intriga hasta el viernes. Hoy hemos terminado. Quiero, hermanos, que usted medite en estas cosas que hemos visto hoy y el viernes, si el Señor lo permite, vamos a ir con la segunda parte de lo que la misma palabra de Dios nos dice de cómo es que las personas eran convencidas no por nosotros, sino por el Señor.